Frente a una obligación, y entrando en el campo de sus efectos, es posible que nos encontremos en alguna de las cuatro siguientes situaciones. 1. Que el deudor cumpla íntegra y oportunamente con la obligación, es decir, pague, es decir, satisfaga la prestación. Eso no tiene ninguna incidencia en lo que vamos a conversar. Y es el efecto normal de una obligación. 2. Que el deudor incumpla, sea en forma o tiempo, con la prestación mediante un factor de imputabilidad, es decir, que el deudor incumpla buscando causar perjuicio al acreedor, dolo, o lo haga de modo negligente, culpa. Bueno, en ese caso será procedente la indemnización de perjuicio. 3. Que el deudor incumpla con la prestación por haber mediado un imprevisto al que le es imposible resistir. Caso fortuito, fuerza mayor. ¿Cuál es el efecto? Exoneración de la responsabilidad del deudor por la imposibilidad absoluta de cumplir o satisfacer la prestación. 4. Y aquí estamos en el terreno de lo que vamos a conversar. Que el deudor incumpla sin mediar dolo o culpa, cuando la imposibilidad de cumplir no sea absoluta. Es decir, hay incumplimiento objetivo del deudor. No ejecutó la prestación, la ejecutó imperfectamente o la ejecutó tardíamente. Pero no podemos reprocharle al deudor ni dolo contractual ni culpa contractual. Se le ha causado daño al acreedor, pero esta imposibilidad de cumplir no es absoluta. Lo puede hacer, pero en condiciones diferentes de lo pactado. En esta última hipótesis es que cabe la teoría de la imprevisión, la cual se plantea cuando por hechos imprevisibles, extraordinarios y graves se alteren de forma tal las condiciones que estuvieron a la vista, que la prestación debida, sin hacerse absolutamente imposible, se transforma en excesivamente onerosa para una de las partes. Por lo tanto, ya hemos contextualizado dónde nosotros nos vamos a situar para estudiar la teoría de la imprevisión. O sea, la teoría de la imprevisión no la vamos a estudiar a propósito del pago, no la vamos a estudiar a propósito del incumplimiento imputable, no la vamos a estudiar a propósito del caso fortuito, sino que la vamos a estudiar a propósito del incumplimiento no doloso ni culpable, pero que no ha tornado de modo absoluto el cumplimiento de la obligación, sino que lo ha tornado de modo más bien relativo. O dicho en palabras más simples, ha hecho más dificultoso que el deudor puede llegar a cumplir. Desde un punto de vista ahora terminológico, la teoría de la imprevisión ha recibido a lo largo de la historia y del devenir jurídico y en las diferentes legislaciones las denominaciones que paso a señalar. 1. Cláusula revoc sic stantibus. La expresión quiere significar que los contratos de tracto sucesivo y que dependen de futuro se entienden celebrados en inteligencia que permanezcan las cosas en el mismo estado. Como decía un autor español, Federico Puig Peña, dicha cláusula quiere decir que para que el hombre esté obligado a hacer lo que prometió, se requieren que todas las circunstancias permanezcan invariables. Segunda idea terminológica.
Riesgo imprevisible. Esta denominación pone el acento en el elemento imprevisible que torna más onerosa la prestación para una de las partes de la relación contractual. 3. Teoría de las obligaciones impracticables. Este nombre se utiliza en el derecho anglosajón, donde se considera que las obligaciones que son impracticables en su cumplimiento se asimilan a las imposibles de ejecutar, siendo por tanto inexigibles. Otra denominación, excesiva onerosidad. Acá el análisis se centra en el efecto que genera el acontecimiento imprevisible, siendo este el tornar excesivamente onerosa la obligación. Se afirma que esta conceptualización resulta ventajosa debido a que con ella se produce una objetivación del tema, ya que lo central en el análisis son los efectos que genera el suceso imprevisto. Yo ya les he dicho, el incumplimiento se mira con carácter objetivo. La comparación entre el proyecto trazado en el contrato y lo efectivamente ejecutado. Ahí vamos a determinar si existe o no existe incumplimiento. El deber de conducta asumido en el contrato y trazado en el mismo versus lo efectivamente ejecutado. Lesión sobreviniente, otra denominación. La imprevisión constituiría en consecuencia una lesión subjetiva para aquel contratante que ve alterado el estado o presupuesto de hecho que constituía la premisa lógica bajo la cual contrató. Y la última denominación es la que nosotros estamos, o como la conocemos nosotros, teoría de la imprevisión. Esta denominación representa la moderna doctrina a partir de la jurisprudencia administrativa del Consejo de Estado francés, en especial de una sentencia de mayo del año 1916 a favor de la Compañía de Gas de Burdeos, donde se declaró que la economía del contrato queda trastornada cuando se alza el precio del carbón, en tal que sobrepasa los límites extremos de los aumentos que han podido ser contemplados por las partes en el momento del otorgamiento del contrato. Se trata, por tanto, de un elemento imprevisible. Entonces, ya hemos contextualizado la temática. Sabemos en qué hipótesis, de hecho, nosotros nos vamos a ubicar para abordar la teoría de la imprevisión. Hemos visto las diferentes terminologías que la teoría de la imprevisión ha tenido en la historia y en las diferentes legislaciones. Les dejo sí muy en claro que la teoría de la imprevisión cobra la importancia que tiene una vez concluida la Primera Guerra Mundial. Porque los daños en las economías de Europa fueron tal que fue necesario hacerse cargo de un conjunto de negocios jurídicos de largo plazo, los de tracto sucesivo o ejecución diferida, según algunos, en las cuales se estaba haciendo dificultoso el cumplimiento. Y es ahí entonces como se reconoció la posibilidad de un reacomodo en los contratos, de una readecuación en los contratos. Para quienes conocen el mundo del deporte y en especial, ¿cierto?, del fútbol, del automovilismo, sabrán, por ejemplo, en el caso del automovilismo, que hasta esta fecha, 13 de mayo de 2020, no se ha corrido ninguna carrera de Fórmula 1. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los salarios, los sueldos de los pilotos? ¿Qué pasa con los sueldos y salarios de los equipos técnicos que apoyan? ¿Qué pasa con el pago de la publicidad? ¿Qué pasa con todo lo que implica que va asociado a una carrera de Fórmula 1? La hotelería, la infraestructura, los derechos de televisión, las entradas. Pensemos en el fútbol. En el fútbol solo se asume que este fin de semana volvería la actividad en Alemania. Pero en nuestro país estamos viendo los conflictos en algunos clubes
en orden a, bueno, ¿qué pasa con los sueldos hacia el futuro? ¿Qué pasa con los sueldos hacia el futuro? Mi querido Colo Colo es uno de estos donde está una olla de grillo. ¿Qué es lo que se le dice a los futbolistas? Mire, sabe, tienen que sacrificar parte de sus ingresos. Sacrifiquemos parte de sus ingresos. No le puedo pagar el sueldo salario si no tenemos actividad, si no hay espectáculos deportivos con público. ¿Qué pasa con los abonados a los canales de deporte? ¿Estarán pagando las mensualidades si lo están recibiendo a cambio, por ejemplo, un producto? Me pregunto en un contrato de prestación de servicios educacionales, educación presencial, hoy día, educación virtual. ¿Es lo mismo? Claramente no. ¿Debo pagar lo mismo por la educación presencial que por la educación virtual? Entonces, si nosotros asumimos que todo contrato es una ley para los contratantes, es indudable que sí o sí yo tengo que pagar mi cuota, mi dividendo, mi canon, etcétera, etcétera. Pero si yo acepto la teoría de la imprevisión, abrimos la puerta para una reformulación del contrato, una readecuación del contrato, o simplemente para suspender los efectos del contrato. Conceptos de doctrina de la teoría de la imprevisión. De un punto de vista doctrinario, yo les diría que es perfectamente posible encontrar en doctrina a lo menos 16 definiciones de lo que es la teoría de la imprevisión. Definiciones de autores nacionales y de autores extranjeros. Lorenzo Lamazza, René Belluc, Pablo Rodríguez, Terraza Martorell, Jorge López Santamaría, don Daniel Peñalillo, don Luis Claro Solar, Bonecase, Demost, Ripert, o sea, es decir, hay un sinnúmero de definiciones. Yo me voy a quedar con la definición que da don Lorenzo de Lamazza, que dice que la teoría de la imprevisión es aquella doctrina jurídica, es decir, conjunto de principios de derecho debidamente fundados, que sostiene que el juez puede intervenir a petición de cualquiera de las partes en la ejecución de la obligación con el objeto de atenuar sus efectos cuando a consecuencia de acontecimientos imprevisibles para las partes en el momento de formarse el vínculo jurídico ajenos a su voluntad y que producen perturbaciones graves con relación a toda una categoría de contratantes, la ejecución de la obligación se hace más difícil o más onerosa, y siempre que aquel llegue a formarse la convicción de que siendo previsibles estas perturbaciones, las partes no se habrían obligado en las condiciones fijadas. Sin perjuicio de ello, les voy a plantear dos definiciones ahora mucho más escuetas. Una de don René Belluc que dice, mire, que es la facultad del deudor de solicitar la resolución o revisión del contrato de ejecución postergada cuando un imprevisto ajeno a la voluntad de las partes ha transformado su obligación en exageradamente onerosa. Y finalmente, el profesor Peñalillo dice que es una causal de modificación y aún extinción de las obligaciones que se produce cuando pendiente la prestación, su valor es notablemente alterado por un hecho normalmente imprevisible al tiempo de contraerse. En la próxima sesión vamos a ver los requisitos de operatividad de la teoría de la imprevisión y cuáles son sus efectos.